Amigos rockeros, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Mimi y esta es en Mimi Rock. Bueno, efectivamente, hoy toca la segunda parte de The Drug in Me, pero esta vez es la versión Reimagined, así que hoy os traigo The Drug in Me is Reimagined de Falling in Reverse. Tengo muchísimas ganas de conocerla, ya que pues la verdad que la versión revamped de I'm Not a Vampire me enamoró absolutamente, que ya sabéis que estoy totalmente enamorada de Falling in Reverse. Y pues eso, tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que han reimaginado los chicos y tengo muchas ganas de ver este vídeo, así que vamos a ello. Si os digo la verdad, estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque es que me gustó tanto la versión revamp y he visto en la miniatura de esta canción que tiene una estética así bastante similar a eso, a la versión revamp de I'm Not a Vampire, que es que fue tan buena esa versión que no sé, que estoy como como con la expectativa de, no sé, de ver qué me encuentro, y tengo muchísimas ganas de escucharla, así que vamos allá. I heard a knock upon my door the other day. I opened it to find her staring in my face. The feel of mortal stalking still reverberates. Everywhere I go, I drag this coffin, just in case. Qué melodías tan bonitas, Dios mío. Y lo del drag el coffin just in case es una frase muy buena, hablando del tema de la muerte y todo, es que es muy bueno. My body's trembling and shivers down my spine. Adrenaline kicks and shifts into overdrive. Your secrets keep you sick, your lies keep you alive. Snake eyes every single time you roll with crooked eyes. I felt the darkness as it tried to pull me down. The kind of dark that haunts a 100-year-old house. I wrestle with my thoughts, I shook the hand of doubt. Running from my past, I'm praying feet don't fail me now. I lost my goddamn mind. It happens all the time. I can't believe I'm actually meant to be here, trying to consume. The drug in me is you, and I'm so high on misery. Can't you see? Oh, es brutal. Es brutal, brutalísima. Es que realmente es que es una canción totalmente nueva, o sea, igual que pasaba con I'm Not a Vampire, o sea, no se puede decir ni siquiera que sean la misma canción, por mucho que compartan la letra ni nada por el estilo, o sea, es que o sea, es que esta estética, esta lírica, ese piano, son tan diferentes a la versión original que es una canción nueva en sí misma, o sea, es que realmente es reimaginada, es dándole una vuelta de tuerca a otra canción. La verdad que es impresionante, es súper bonita, le da una sensación totalmente diferente porque, claro, yo la otra, por ejemplo, como me estaba recordando tanto a la época emo,
que normalmente las letras, pues como os decía ayer, son bastante dramáticas, son bastante tristes, pero igualmente el ritmo de la música es como que te invitaba a estar como más activo, más contento, a pesar de que la letra fuera bastante triste, digamos, ¿no? Pero esta, claro, es la misma letra, pero te genera una sensación totalmente diferente. Es una sensación como de dolor, realmente de estar luchando contra ti mismo, contra tus sentimientos, tus sensaciones, ¿no? Y otra vez se nota pues esa experiencia de, pues yo no sé si esta canción la escribió Ronnie o si la escribió conjuntamente con alguien más de la banda, pero realmente se nota esa lucha cuando estás ahí lidiando entre la vida y la muerte, entre, pues bueno, si Ronnie, por ejemplo, tenía pues hábitos de consumo de drogas, por ejemplo, pues claro, cada vez que consumes realmente estás más cerca de consumir también tu vida, ¿no? La verdad que me parece una letra muy muy bonita, muy profunda. Como siempre, la voz de Ronnie es espectacular, el piano es brutal, o sea, este chico toca el piano que podría, no sé, o sea, podría ir a un recital perfectamente. Y nada, bueno, seguimos con la canción, a ver qué. I've got these questions always running through my head. So many things that I would like to understand. If we are born to die and we all die to live, then what's the point of living life if it just contradicts? I felt the darkness as it tried to pull me down. The kind of dark that haunts 100-year-old house. I wrestle with my thoughts, I shook the hand of doubt. Running from my past, I'm praying feet don't fail me now. I've lost my goddamn mind. It happens all the time. I can't believe I'm actually meant to be here, trying to consume the drug in me is you, and I'm so high on misery. Can't you see? Es que no tengo palabras, es un 10, esta canción es un 10 o un 15, no sé, es impresionante, impresionante, no. Oh, la letra es que, como os decía, o sea, es brutal para los que realmente nos sentimos como él dice en la canción, buah, es una sensación de que alguien está hablando por ti y además con esa voz tan bonita, con esa melodía tan bonita, es que te hace sentir todo tipo de, no sé, el estómago es como que tienes unas mariposas dentro de nervios incluso, ¿no? Como de, ¡buah! Alguien está expresando lo que yo siento y lo está poniendo además con esta melodía tan bonita, así que es precioso, es brutal. I've lost myself. You tried to reach me, but you just can't help me. So long, goodbye. You tried to save me, it won't work this time. 'Cause now I've lost my fucking mind. And there's no fucking time. I can't believe I'm actually
you. Bueno, pues ¿qué os voy a decir que no os haya dicho ya? Que me ha encantado la canción. Me ha dejado sin palabras totalmente. Como os decía antes, la versión revamp de I'm Not a Vampire me encantó con la lírica de Ronnie Radke, pero la verdad es que esta es, no sé, es otra masterpiece, es otra pieza maestra que la verdad que creo que voy a estar escuchando horas y horas y horas y horas junto con el resto de canciones de Falling in Reverse que escucho horas y horas. La verdad que el vídeo, pues claro, hay algunas cosas que me hacen pensar. Por ejemplo, la chica me hace pensar como que ella a lo mejor es la muerte. No sé si, claro, al haber visto tan pocos vídeos de Falling in Reverse, no me quiero apresurar a decir, pues yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. Pero no sé, como en muchas ocasiones se dice como que es la novia de la muerte, digamos, ¿no? Que normalmente pues se suele representar pues muy similar a eso, ¿no? Pues como una chica que va así como triste y va como vestida de novia. Y justo pues en el vídeo podemos ver esa representación. Pues no sé si ya que en la canción pues Ronnie habla acerca del tema de la muerte, pues si se representa ahí mismo, ¿no? La muerte en este momento, y él pues como que la mira cara a cara y bueno, o sea, no acaba de tocarla en ningún momento, simplemente está ahí cerca y es como que ella lo mira, se acerca, tal, eso, están cara a cara, pero en ningún momento se llegan a tocar. Entonces a mí me da que pensar que esa puede ser la representación de la muerte como tal, pues que a lo mejor Ronnie ha habido momentos en los que ha estado pues cara a cara con la muerte, efectivamente, y que es algo que, bueno, pues que es algo que siempre nos ronda, porque uno sabe cuándo llega a esta vida, pero no sabemos cuándo nos vamos. Y claro, bueno, eso nos ocurre a todos totalmente, pero claro, a lo mejor él ha tenido experiencias pues como más cercanas a la muerte, o ha sentido pues momentos así un poco duros en los de ver la muerte de forma más cercana. Entonces, no sé, a mí me ha dado me ha causado esa impresión, pero ya os digo que pues con lo poco que conozco en general a Falling in Reverse, pues tampoco quiero lanzarme demasiado a la piscina con mi interpretación de este vídeo, pero la verdad que ya os digo que me ha encantado todo, o sea, la puesta en escena, la lírica, la letra, me ha gustado muchísimo. Y nada, pues bueno, yo al menos ya me puedo quitar 2 canciones de en medio. La de ayer de The Drug in Me Is You y la de The Drug in Me Is Reimagine. Al fin puedo escuchar a estas 2 canciones. Todavía me queda muchísimo de Falling in Reverse por descubrir. Os los iré trayendo al canal, ya lo sabéis. Soy un poco pesada con Falling in Reverse, ya lo sé, pero es lo que hay. Me han gustado, oiga, pues es lo que hay. Van a venir más por aquí.
Así que bueno chicos, me decís por aquí abajo qué os ha parecido esta canción. Sé que muchos de vosotros ya la conocíais porque me habéis estado diciendo tiempo y tiempo y tiempo reacciona a esta, así que ya la tenéis aquí en el canal, ya la hemos traído. Me decís qué os ha parecido, bueno, en este caso, ya que conocíais la canción, pues qué os ha parecido mi reacción. Y nada, y yo os veré mañana con otro vídeo, así que pues nada, como siempre, os mando un beso gigante y os veo mañana.